¿Qué tal? ¿Cómo están? Oigan, pues estamos aquí platicando con nuestra amiga Fabiana Estrada Tena. Permíteme decirte, nuestra amiga vino a Tlaxcala, está aquí en Apizaco, vino de visita y pues nos la encontramos, queremos platicar con ella. Nos parece alguien sumamente preparado, sumamente inteligente, eficiente, eficaz, congruente y honesta, que es los candidatos EC que nosotros hemos estado buscando para el Poder Judicial. Honestos, eficientes, eficaces y congruentes. Y pues hicimos algunas preguntas que queremos platicarte, Fabiana, o preguntarte más bien, antes de que nos digas quién eres. Estas preguntas están diseñadas para ti, y hicimos la tarea con tu biografía, y antes de que tú nos digas quién eres, porque te voy a dejar el mensaje final, cómo votar por ti, yo quiero que me platiques qué te inspiró a dedicarte al derecho, y en particular a entrar a la carrera judicial. ¿Hubo algún momento o experiencia personal que hubiera marcado tu vocación por la justicia? Cuéntanos, Fabiana, platícanos. Yo creo que desde muy chiquita tuve una especial sensibilidad por el tema de la justicia en nuestro país. Okay. Yo era como muy precoz y a los 10 años yo leía todas las revistas políticas que mi abuelo coleccionaba. Mi abuelo coleccionaba la revista Proceso y él vivía en Zihuatanejo, Guerrero, tenía un cine y ya en la tarde, que hacía mucho calor, yo me subía arriba del cine y empezaba a leer las revistas. Y yo me indignaba tanto por la situación en el país. Yo decía, ¿cómo es posible que todo esto esté documentado, que podamos leer estas injusticias, que podamos leer estas historias de corrupción y que podamos seguir existiendo como país como si nada hubiera pasado? En 1988 yo ya era cardenista. Muy bien. Y bueno. Ya tenías vocación. Ya tenía vocación. Política, pero sobre todo por el tema de la desigualdad y de la necesidad de una causa ya. Sí, el tema de causa. Después, cuando tuve que escoger carrera, pues siempre fui muy ávida lectora. Entonces dije, pues voy a estudiar letras. Y mi mamá me dijo, no estudies letras porque no vas a tener de qué vivir, porque si te gusta tanto escribir, si te gusta tanto leer, pues estudia derecho. Y sí, efectivamente, descubrí que el derecho es lenguaje. El lenguaje ha sido mi herramienta todos los días en mi trabajo. El lenguaje, a través de las leyes, ordena cuál es la conducta de las personas. El lenguaje en una sentencia puede corregir injusticias, puede cambiar e impactar en la vida de las personas. El derecho es lenguaje y me parece que tiene una vocación transformadora, maravillosa, que me ha enamorado. Con el Poder Judicial fue amor a primera vista. Desde que yo entré al Palacio de Justicia Federal de San Lázaro, dije, aquí quiero estar porque es donde veía yo el derecho en acción, es donde veía yo la maquinaria jurídica puesta al servicio de la justicia. Y es mi vocación indiscutible, ser juzgador. Me parece excelente, Fabiana, es muy interesante. Oigan, pues además quiero decirles que estamos aquí en Norva, restaurante Norva en Apizaco, que nos acoge ahorita con un cafecito muy sabroso y nos dio el espacio para poder aquí platicar con Fabiana. Fabiana, has mencionado en tus discursos barreras de género en la carrera judicial. ¿Me puedes compartir alguna experiencia personal en la que tú hayas enfrentado y hayas logrado superar este tipo de obstáculos? ¿Cómo has trabajado tú para promover la igualdad en el ámbito judicial? Cuéntame. La experiencia más clara que tengo con una barrera en el ámbito del Poder Judicial es el hecho de que durante 15 años fui secretaria de Estudio y Cuenta. Okay. Porque el cargo de secretaria de Estudio y Cuenta es el techo de cristal en el Poder Judicial. Cuando uno entra al Poder Judicial y va avanzando en la carrera judicial, la distribución entre hombres y mujeres es equitativa. A lo mejor hay más mujeres oficiales judiciales, pero después hay más o menos el mismo número de hombres y de mujeres en cargos de actuarias, secretaria de temas. En la corte en algún llevó a más mujeres que hombres. Que es el caso de esta elección, ¿no? No, en el cargo de secretaria de Estudio. Secretaria de Estudio. Okay. Pero al momento de pasar al cargo de juzgadora, de pronto nos quedamos sin mujeres juzgadoras y solo había un 20% de mujeres juzgadoras. Seguramente nadie podría creer que es porque las mujeres no estamos preparadas. No, definitivamente. La razón por la que a lo largo de la carrera judicial hay muchas mujeres y a partir del cargo de jueza de distrito ya no hay mujeres es porque hay barreras. El techo de cristal se ubica en el cargo de secretaria de Estudio y Cuenta. Y esas barreras son barreras sociales, barreras culturales que nos impiden avanzar por los roles de género que se espera de las mujeres. Perfecto.
Fabiana, yo he visto muchos de tus discursos, he leído tus entrevistas y yo estoy convencido de algo, que el ser un ministro de la Suprema Corte fundamentalmente tiene que ser alguien íntegro. Esa es la parte esencial de alguien. ¿Cómo manejas tus situaciones, ahora que eres magistrada, tienes ya experiencia en eso, en las que tus principios personales o profesionales, no hablamos de valores porque es algo muy tuyo, principios profesionales o personales han sido puestos a prueba en tu carrera? ¿Has tenido casos donde has dicho, ay, ¿qué hago? A lo largo de mi trayectoria, particularmente como secretaria de Estudio y Cuenta de la Suprema Corte, vi una y otra vez cómo los poderes operan para socavar la independencia judicial. Yo vi cómo los poderes, el poder público, el poder político operó para que no se señalaran responsables en el caso de la guardería ABC, para que no se señalaran responsables en el caso Atenco. La Suprema Corte siempre ha estado tomada por estos poderes y lo que resta, lo que queda en esos momentos, pues es ser fiel a los propios principios, a los propios valores, que creo que los valores también son importantes a la hora de juzgar. Cada persona juzgadora aporta su experiencia a la impartición de justicia y bueno, he tenido siempre la fortuna de trabajar en equipos de trabajo comprometidos con estos valores. Perfecto, me parece bien. Y como juzgadora, y te lo pregunto porque ya eres parte ya eres persona juzgadora, sí, ahorita, y la idea es que vas a ascender en este cargo, en esta pirámide de la justicia. ¿Qué principios éticos guían tu toma de decisiones? Si pudieras compartirnos un caso, que entendemos que hay cuestiones de confidencialidad, en el que hayas aplicado estos principios éticos tuyos personales frente a presiones externas que siempre se dan. Bueno, mi visión como juzgadora es una visión de igualdad y no discriminación. Es una visión de perspectiva. Yo soy una persona convencida de que cada caso se tiene que juzgar con perspectiva. Te tienes que poner en los zapatos de la otra persona. Las presiones a veces no son presiones necesariamente que provengan del poder político, del poder fáctico, de los poderes fácticos, de los poderes mediáticos, sino de las inercias sociales. A veces esas presiones son las que provienen de los propios estereotipos que nos van impregnando. Yo tuve, por ejemplo, un asunto muy relevante que fue el caso Kenia Cuevas, en el que Kenia Cuevas fue testigo del asesinato de su amiga Paola Buenrostro, ambas mujeres trans, trabajadoras sexuales, y bueno, a partir de ese caso hubo toda una serie de violaciones de derechos humanos en contra de Kenia y el asunto llegó al tribunal del que formo parte, en el que se solicitaba una reparación integral del daño. Entonces tuve que, bueno, ahora que lo pienso, sí tuve que enfrentarme a cierta resistencia de parte de mis compañeros en cuanto a la indemnización que debíamos dar. Creo que y ahí hicimos, a través de una deliberación y de una deliberación colectiva que me enfrentó a ciertos estereotipos, pudimos llegar a una decisión unánime de que era necesario indemnizar por daño moral a Kenia, y fue pues anteponer la ley a la visión presión de justicia, sobre todo la ley de justicia. Sí, anteponer la justicia, porque muchas veces hay que ser libre también de nuestros propios prejuicios. Creo que ese es el gran reto de las personas juzgadoras. Perfecto. Sí, pero no dejas de ser persona. Exacto. Al final de cuentas, ¿no? Sí. Excelente. Ahora, en el caso, por ejemplo, en el contexto de esta reforma judicial de 2024, y bueno, ahora ya la elección de 2025, ¿cómo ves tú el papel de la Suprema Corte, de la nueva Suprema Corte, en la construcción de un poder judicial más democrático y más cercano a la ciudadanía? ¿Tú qué papel crees que la Suprema Corte, que de suyo es un ente elitista, y no elitista en el sentido de que no quiere saber de nadie, sino que lo que llega ahí son cosas muy puntuales, pero tú cómo la ves en este juego de democratizar el acceso a la justicia de la ciudadanía? La Suprema Corte tiene un reto enorme, en primer lugar, de volver a cohesionar al Poder Judicial de la Federación, de consolidar un liderazgo, de tener una autoridad moral, de reconstruir la autoridad moral y la legitimación del alto tribunal. Tiene el deber de cumplirle a la ciudadanía la idea de que la justicia va a ser cercana.
Esto implica estrategias de comunicación. La Corte tiene que saberse comunicar en un lenguaje sencillo, tiene que ser una Corte en donde todos los integrantes den entrevistas, expliquen sus sentencias. Esto de que los jueces hablan a través de sus fallos no puede seguir siendo así. Todas las personas que lleguen a la Corte tendrán que seguir en contacto con su electorado. Las personas que a mí me elijan para ser ministra seguirán sabiendo de mí a través de mis redes sociales, a través de comunicados de prensa, a través de apariciones públicas. Creo que también deberemos seguir territorializando la justicia, tendremos que seguir llevando a todos los rincones del país información sobre la labor de la Corte y bueno, también podemos hacer cuestiones más que tienen que ver con el procedimiento, como audiencias públicas en determinados casos, pero sobre todo yo creo que es mantenerse cerca de las personas, así como lo estamos haciendo ahorita. Excelente, y aparte me parece que lo haces muy bien. Regresemos un poquito a la parte de tus estudios. En tu tesis de licenciatura, analizaste el delito previsto en el artículo 211 de la Ley de Amparo. Sí. ¿Cómo consideras que tu pensamiento ha evolucionado o involucionado o cómo se ha modificado sobre el juicio de amparo, que ha sufrido varios cambios, sobre todo últimamente, y cuál es la relevancia que sigue teniendo el amparo o que ha dejado de tener, o no sé, cuál es tu idea para proteger los derechos humanos en México? La evolución respecto de mi perspectiva del amparo es que el amparo lo veíamos en el gremio como ese conocimiento oculto que estaba reservado a unos cuantos. Cuando yo hice mi tesis de amparo y que me fui convirtiendo en amparista, al igual que todos mis colegas en el Poder Judicial, yo encontraba mucho orgullo en conocer la técnica del amparo. Me acuerdo que cuando hice mi carta para ir a la maestría a la Universidad de Virginia, puse, conozco a la perfección, conozco muy bien la técnica del amparo. Especialista. Sí. Y eso es lo que nos define en gran medida como gremio y es en lo que encontramos una identidad común los juzgadores, en la técnica del amparo. Y esto me parece que lo tenemos que dejar atrás. Tenemos que ver al juicio de amparo como un mecanismo para la protección de los derechos humanos, no como un fin en sí mismo. La técnica tiene que dejar de ser un fin en sí mismo. Tenemos que ver al amparo como un mecanismo, que claro, con reglas, pero con reglas que tienen que adaptarse a los contextos, a las realidades, y a las identidades de las personas. La justicia tiene que ser para las personas. Entonces, aquí la justicia no es para respetar la técnica del amparo. Okay. La técnica se tiene que adaptar a la justicia. Hay algo que creo que es muy sensible en el tema del Poder Judicial. Equilibrar la necesidad de aplicar la ley de manera estricta, o sea, la ley es la ley y se aplica así, con la sensibilidad hacia las realidades sociales que vivimos. De repente hay contextos que, como humanos, como decías hace rato, como humanos, como personas, dices, oye, ¿cómo es posible que la vaya yo a castigar? Si lo que hizo, entiendo por qué lo hizo, aunque violó la ley. Tú, ¿cómo equilibrarías aplicar la ley con esa parte sensible en casos de gente vulnerable? Yo creo que la ley es la ley, significa que la ley tiene que aplicarse con perspectiva. Okay. La ley es la ley no puede significar aplicación fría y mecánica. La ley es la ley no significa que haya una solución que sea autoevidente. No, la ley es la ley significa, es una expresión que lo que debe significar es que operamos las personas juzgadoras dentro del marco de un texto legal, pero que ese texto legal representa valores y aspiraciones de justicia y son esos valores y esas aspiraciones de justicia las que tenemos que concretar en el caso concreto, en el caso particular. Entonces, ¿cómo se hace esto? Interpretando la ley de tal manera que en el caso se haga justicia a la luz de ese texto escrito. Esto implica que no es una labor mecánica, sino que es empatar la realidad con el texto. Entonces, tenemos que conocer muy bien esa realidad. Tenemos que comprender esa realidad para comprender cómo el texto se aplica a ese caso. Hoy eres candidata a ministro y yo estoy seguro que vas a llegar a la Suprema Corte. ¿Cuál es el legado que te gustaría dejar en la Suprema Corte de Justicia de la Nación en términos de jurisprudencia como en la percepción pública de ese ente superior del Poder Judicial? Me gustaría ser recordada como una ministra intachable, como una ministra cercana,
como una ministra que supo argumentar y que dejó un legado de jurisprudencia humanista, un legado de una jurisprudencia comprometida con los derechos sociales, comprometida con la creación de una sociedad más justa y más igualitaria, con una visión de igualdad, de no discriminación, y como una ministra preocupada por hacer justicia en cada caso concreto en el marco de las aspiraciones de una constitución escrita. Perfecto. Fabiana, por último, y quiero usar una frase tuya, que además me fascinó, y te pido un ejercicio de humildad. Uh-huh. Como ciudadanos tenemos el poder del voto. Uh-huh. Pídenos el voto. Dinos por qué hay que votar por Fabiana, y que mi voto lo tienes de entrada, pero dinos a todos, a los que nos van a escuchar en este podcast, por qué hay que votar por Fabiana. El próximo 1 de junio tenemos una cita con la historia. Por primera vez vamos a tener voz y voto en algo que siempre debió pertenecernos, la justicia de este país. Yo soy Fabiana Estrada, soy la candidata número 09 a ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Tengo una trayectoria de 26 años en el Poder Judicial de la Federación. Tengo los conocimientos, la preparación, la experiencia, pero tengo también la sensibilidad política, la sensibilidad social y el carácter para encabezar esta transformación. Les pido que voten 09 en la boleta morada para tener una justicia cercana a las personas, una justicia humanista, una justicia social comprometida con la igualdad y no discriminación. 09 en la morada. Señores, bueno, pues les agradezco muchísimo. Vamos a seguir con estos podcasts ciudadanos que nos interesan demasiado. Somos un grupo de gente que estamos muy interesados en esto. Y yo quiero invitarles a que voten por Fabiana. Y para mí es una candidata honesta, eficiente, eficaz y congruente. De los candidatos que necesitamos en el Poder Judicial. Fabiana, muchísimas gracias. Bienvenida a este estado y gracias por estar, espero que la hayas pasado muy bien el día de hoy y espero que, ya que ganes, te podamos volver a invitar a un café aquí. Con mucho gusto. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias a todos ustedes.